estamos de regreso desde los desfalcos de Javier Duarte hasta la mano dura de Rafael Moreno Valle. Muchos gobernadores recientes son prueba contundente de que una mayor democracia electoral no necesariamente se traduce en un mayor Estado de Derecho. Aún la jefatura de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de sus logros, fue criticada como autoritaria y también tolerante de la venalidad. En el libro Los Gobernadores, y por medio de 12 perfiles, la mitad hechos por periodistas, la mitad por académicos, se señalan las raíces de la conducta caciquil y documentan también el modus operandi de varios de los mandatarios estatales sobresalientes de nuestros tiempos. Para analizar este asunto se encuentra con nosotros Andrew Paxman, coordinador de este interesante trabajo. ¿Cómo estás, Andrew? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, hay quien dice, no están todos, son todos los que están, pero no están todos los que son. Hay muchos que no están, hay muchos que no están. ¿Cuántos libros tendrías que hacer para hablar de los cacicazgos en México? Varios, estoy pensando ya en 4 por lo menos. En varios volúmenes, ¿no? Sigue con los gobernadores del norte, los del occidente, los del sur. ¿Cómo le elegiste estos 12 perfiles? Estamos hablando, y además perfiles ubicados, me parece muy interesante, con un contraste histórico. Así es. O así es. Más bien, más que un contraste, una continuidad, ¿no? Hace año y medio, cuando varios exgobernadores estaban, y no solo ellos, sino varios políticos estaban declarando sus intenciones de competir por la presidencia de la República, noté que 5 de ellos eran gobernadores o exgobernadores. Rafael Moreno Valle Rosas, Rubiel, Ivonne Ortega, Miguel Ángel Osorio Chong y el mismo Andrés Manuel López Obrador. El gobernador que más noticia generaba en ese entonces era Javier Duarte. Por supuesto no era presidenciable, pero sí, requería una buena investigación periodística. Y resulta que todos los 6 eran de distintos estados. Entonces, como periodista, pero también como historiador, y yo soy historiador del CIDE Región Centro en Aguascalientes, se me ocurrió perfilar esos 6 gobernadores junto con 6 gobernadores de los mismos estados, pero de la época pasada. Porque la tesis del libro es que mientras una mayor democratización a nivel federal ha impulsado un mayor comportamiento caciquil en los estados durante los últimos 20 años, también el comportamiento caciquil que observamos es una herencia que viene de la época postrevolucionaria. Es que hay varios puntos, ¿no? Y hay varias etapas, y yo identificaría 2. Esta que tú dices, que es la más reciente, que es la transición democrática en México, al final vino a fortalecer los liderazgos locales. Sí, que es una explicación, digamos, institucional. Sí. Y luego hay la explicación cultural, que es una cuestión de la manera en que se comportaron gente como Maximino Ávila Camacho, los fundadores del grupo Atlacomulco, Miguel Alemán Valdés, antes de que fuera presidente, fue gobernador de Veracruz. Así que, ¿qué hacían ellos? ¿De qué manera se comportaron? Y cómo podemos ver líneas, digamos, herencias, legados de comportamiento en las gobernaturas que todavía se nota hoy en día, como por ejemplo el nepotismo, como la cooptación de la prensa, la cooptación de los congresos locales, desvíos de fondos. Hay varias cosas. El poder absoluto. El poder absoluto. Que corrompe absolutamente. Exactamente, como bien dijo un inglés del siglo XVIII, si mal no recuerdo. Lo interesante es que durante varias décadas esos comportamientos, tendencias autoritarias y corruptas, estuvieron bajo un control federal desde la época de Alemán, más o menos, hasta la época de Carlos Salinas. Un presidencialismo muy fuerte. Que desalojaba cada gobernador que se probaba demasiado incómodo. Pero este fenómeno nace antes de Alemania incluso. Nace con el triunfo o con el final de la revolución. Sí, de hecho, tanto Calles como Cárdenas desalojaron a varios gobernadores. Y eso es interesante porque tenía una función política, el darle tanto poder a los gobernadores. En el caso de Cárdenas, por ejemplo. Exactamente, tenían que generar lealtad, entonces les permitía robar de cierta manera, les permitía aplicar la mano dura en cierta manera, siempre y cuando no se excedían. Eso fue parte del trato. Te doy un feudo, pero tú me rindes tu lealtad
Cárdenas lo pidió expresamente en su lucha con Calles, por ejemplo. Si Cárdenas necesitaba fortalecerse para enfrentar a Calles. Es por eso que tuvo aliados como Maximino, a pesar de que Maximino era de la derecha y Cárdenas, por supuesto, de la izquierda, entraron en mancuerna porque necesitó a Maximino y otros como él. La muestra de que las alianzas entre el agua y el aceite, hoy que está tan de moda. En inglés hay un dicho, strange bedfellows. O sea, gente poco que tienen muy poco en común, que se unen en la cama, metafóricamente hablando. Sí. Es un tema interesante. Ahora, da la impresión de que a raíz de esta necesidad política, ¿no?, que tenían algunos presidentes quienes manejaban el poder en México, se crea algo que va mucho más allá, que es una cultura del poder, una forma de ver y de manejar el poder que permea. No solamente es una forma de verlo de quienes lo ejercen, sino que al final también lo normaliza entre la población en general. Exactamente. Es precisamente por eso que empecé la introducción con esas citas que habrás notado. Bueno, que son parte de nuestra cultura popular, ¿no? Y son citas cuyo sentido se ha transmitido por las generaciones. Citas de gente, por ejemplo, como... Vamos a leer algunas. Un político pobre es un pobre político. Es el clásico, ¿no? El clásico. Puebla era un nido de alacranes y que ahora lo tengo perfectamente controlado, decía algún Maximino Ávila Camacho. Aquí no hay más voz que la mía. Eso es clave. Aquí no hay más voz que la mía. O sea, yo no voy a permitir... Aquí se hace lo que yo digo, se acabó. Exactamente, exacto. ¿No? Y la otra, un pinche muerto más o menos no me va a quitar el sueño. Sí. Y hay Gonzalo N. Santos, otro famosísimo cacique de San Luis Potosí. Es que también refleja que la cultura política mexicana tiene un alto grado de cinismo. Se puede decir cinismo desde el punto de vista de los mismos gobernadores, es pragmatismo. Yo voy a hacer lo bueno, demasiada franqueza. Cueste lo que cueste, yo voy a mantener el control de eso. Exactamente. Yo voy a mantener el control. Sí. Y es algo que se hereda. Es algo que no se queda ahí, porque tú dices, sí, tenemos el Grupo Atlacomulco y pones aquí a los fundadores del Grupo Atlacomulco. Isidro Favela y Alfredo del Mazo Vélez, el primero, ¿no? El abuelo del actual gobernador, y luego la continuación con Erubiel Ávila. ¿Por qué está Andrés Manuel López Obrador? Está Andrés Manuel López Obrador porque queríamos poner a prueba la crítica que se hacía mucho en años recientes, bueno, desde el año 2000, de que es un autócrata, que sus instintos no son demócratas sino autoritarios. Entonces, Guillermo Osorno, que era el que perfiló a Andrés Manuel en el libro, que escribió el perfil, llegó a la conclusión de que no era tanto así, que realmente delegaba, no trató de cooptar la prensa de Fenia, o sea, reaccionó de manera muy visceral hacia la crítica que le hacían, por ejemplo, en el caso de los videoescándalos, pero no aceptaba crítica, no aceptaba culpa, sin embargo, no reaccionó por tratar de suprimir esas voces críticas. Entonces, y otro ejemplo es con las famosas tarjetas que se repartieron entre gente de tercera edad. Uno, para afilarse a ese programa, se tuvo que presentar personalmente, ¿no? Sí. En los viejos tiempos del PRI, habría acudido tal jefe de sindicato habrían acudido hasta jefe de manzana, ¿no? O sea, y todo habría sido repartido de manera cooperativista en intercambio por la promesa de un voto en bloque para la siguiente elección. O sea, él rehusó aplicar ese mecanismo cuando era jefe de gobierno. Entonces llegamos a la conclusión de que es más demócrata que sus críticos decían. ¿Estos cacicazgos están en crisis? Es decir, al final estamos viendo las consecuencias de ese poder absoluto en personajes como los Duarte, en personajes como Borges. Se ha dicho que hay 17 gobernadores. Bueno, está la famosa foto de Enrique Peña Nieto con todos los gobernadores y bueno, varios de ellos están. La mayoría de ellos están en líos, en líos con la justicia, ¿no? Sí, se han dicho que hay investigaciones. Se reportó en el New York Times en el otoño que hay 17 que están en algún proceso de investigación por cuestiones penales, ¿no? Por cuestiones El tema, sí, hay un cambio. ¿Ha hecho crisis ese cacicazgo o esos cacicazgos? Es muy pronto para decir. Al parecer, estamos en un punto de inflexión, porque han entrado nuevos gobernadores, ha entrado un gobierno federal, Morena,
o va a entrar Morena con la idea anunciado hace 3 semanas por parte de López Obrador de que va a nombrar coordinadores estatales precisamente para vigilar el gasto público en cada entidad federal, que a mi juicio es algo muy sano. Pero también notamos que en 18 de los estados, 18 de los 32, hay gobernadores que no van a gozar del apoyo de su Congreso. Sí. O sea, van a tener que lidiar con congresos de la oposición a partir de enero, cuando entren los nuevos. Entonces, 18, la mayoría. Entonces, eso puede hablar de una nueva época de rendición de cuentas, de equilibrio de poder. Pero no hay ninguna garantía, porque ya sabemos, en el caso de Rafael Moreno Valle, cuando él era gobernador de Puebla, por el PAN, logró cooptar los diputados del PRI en su estado por varios mecanismos, entre ellos el espionaje telefónico. Sí, hay muchas maneras de darle la vuelta y la creatividad de los políticos mexicanos es muy fuerte. Ya por último, hay otros factores. Antes el presidente decía quién llegaba y quién se iba, literal. En las épocas del priismo y del presidencialismo férreo, ¿no? ¿Cuántos presidentes quitó Carlos Salinas? ¿Cuántos gobernadores quitó Carlos Salinas? Si mal no recuerdo, 12. 12. Sí. 12. Sí. Sí, 12. Es impresionante. Es impresionante y de hecho entre finales de los 30 y finales de los 60 se quitó como 70. Había una tradición de quitar, y esa tradición se acabó con Fox. Fox no quiso, cuando todo el mundo quería que quitara a Mario Marín, por ejemplo, de Puebla. Claro, no lo hizo. No lo hizo, Ulises Ruiz en Oaxaca. Sí, no lo hizo. Esto va a cambiar. Va a cambiar. Y además otro factor que ha cambiado y que ha cambiado en los últimos años, yo diría que incluso en los últimos meses, es el peso de elementos como la prensa, que ahora con estas investigaciones, pues ya. Pues ojalá, porque la prensa debe funcionar como un sistema de rendición de cuentas también. Sin duda. Pero en muchos estados de la República no ha funcionado así, porque ha sido cooptado por el gobernador. En los estados de la República. Ahí se refleja el poder de los señores de los estados de la República. Andrew, un gran libro, de verdad, un gran libro que nos ayuda a entender y que además, como nos es tan cercano, a mí me pareció incluso divertido, entre comillas, ¿no? Entretenido. Bueno, por ejemplo, es una gran manera de entender por qué estamos como estamos. Sí, así es. Sí. Y ojalá que funcione también como una especie de rendición de cuentas. Ojalá que en el futuro los gobernadores que entran van a saber que van a ser perfilados por periodistas de manera profunda en libros como este. Y que el paso a la historia sí le preocupa mucho a los políticos. Gracias, Andrew. Muchas gracias. Hasta aquí llegó la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana es viernes y en nuestra edición de fin de semana, Leo Zuckerman va a platicar con alguna figura pública acerca de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.